Excelentíssimos senhores acadêmicos, senhoras e senhores, vamos iniciar essa sessão em que nos apraz muitíssimo homenagear a escritora argentina Luisa Valenzuela dentro do marco do primeiro centenário, quando ainda estamos celebrando esse feito histórico único, fundamental da cultura brasileira, que foi a fundação da Academia Brasileira de Letras exatamente há 100 anos atrás. Luisa Valenzuela é uma escritora argentina de grande prestígio internacional, que realmente é reconhecida internacionalmente, tem sua obra traduzida em vários países. E é uma escritora que eu aprendi a admirar e querer bem, mais ou menos em 1973, exatamente em Barcelona. E devo dizer-lhes que Barcelona, naquele momento histórico do início da década de 70, era o ponto de convergência dos sonhos, das aspirações dos jovens hispano-americanos. Foi nesta década que surge, ou que se intitula, por assim dizer, o famoso boom literário, né? Que consagra, celebra os grandes nomes que hoje dominam não somente o cenário do nosso continente, o cenário literário do nosso continente, como também o cenário do continente, posso dizer, de toda a Europa, porque ali estavam em Barcelona García Márquez, Mário Vargas Llosa, José Donoso e muitos outros escritores. Por coincidência, das mulheres hoje do continente que escrevem, estavam Luisa Valenzuela e eu. E ali estavam por motivos diversos, uma argentina e uma brasileira, né? Ambas atrevidas, audaciosas, acreditando que ali estando estaríamos aprendendo a conviver não só com os grandes narradores, mas com uma aspiração de uma aprendizagem literária, de poder conhecer melhor esse saber narrativo. E me lembro muito bem que Luisa Valenzuela, já naquele momento, marcou sua independência. Era extremamente atrevida, no melhor sentido, independente, tinha uma vocação para transgredir nos seus pensamentos, no seu modo de conduzir a sua estética, de formar a sua estética, como também já deixava isso aflorar no seu texto. E a partir desse conhecimento nos encontramos em vários países. Ela viveu muitos anos no exterior, é de uma família tradicionalmente literária, de grande prestígio na Argentina, mas ela se desvinculou no melhor sentido, para buscar seu próprio caminho. E ela conseguiu isso com uma extraordinária independência, através de uma obra romanesca muito sólida, uma obra contística. Ela é uma mulher que aceitou o desafio que me parece que não é comum, é o desafio triplo de ser uma romancista, uma escritora, o que é escrever hoje nos nossos tempos, né? Ser uma mulher escritora e ser uma latino-americana. Portanto, essa tripla função foi um desafio a que ela corresponde há muitos anos com extremada fidelidade à sua criação, à literatura. Ela no mundo romanesco, por exemplo, ela é dos poucos escritores que souberam criticar o sistema do poder, de criticar as grandes mazelas políticas da vida latino-americana, sem introduzir uma ideologia transparente, facciosa. Por exemplo, o romance dela, não sei se os senhores conhecem, A Cola de Lagartija, que é a cola da lagartixa, é um texto em que você pode acompanhar, quer dizer, a busca da identidade do nosso continente, da identidade nacional da Argentina, como também como se montam os sistemas da ditadura, que é a relação do bruxo, né? Só que não é o bruxo de Cosme Velho, o nosso amado Machado de Assis, que também é intitulado de bruxo, mas o bruxo, aquele famoso bruxo da Argentina, que controlava o país através da presidenta. É um livro que podia ser uma paródia, uma sátira, uma fábula, é um romance realmente revelador e que foi consagrado e tem sido consagrado pela apreciação de críticos tais como Gregory Rabassa, Susan Sontag e o seu amigo, querido compatriota e grande escritor Julio Cortázar. Na contística, igualmente, uns contos irônicos, sutis, finos, né? E muito divertidos, porque ela tem, ao mesmo tempo, uma compaixão pelo humano, mas eu diria um pequeno e relevante exercício de crueldade, melhor
quer dizer, não fica insensível, não é conivente com o humano, né? E, ao mesmo tempo, é uma mulher que tem, através dos seus cursos, da sua cátedra nos Estados Unidos, né, dos seminários que lhe são dedicados, ela tem um conhecimento da sua poética e da poética do texto. Portanto, é uma mulher do mais alto prestígio, cuja presença nos honra muitíssimo nessa academia, e gostaria de chamá-la para tomar assento. Deveria tê-lo feito antes, por favor. Aqui. Que alegria. Portanto, Luísa Valenzuela é deveras merecedora de receber, por unanimidade do plenário da nossa academia, a medalha Machado de Assis, e eu peço à grande escritora brasileira e acadêmica da nossa casa, Raquel de Queiroz, que lhe coloque a medalha. E peço também ao escritor Eduardo Portela, amigo querido de longa data de nossa Luísa Valenzuela, que lhe entregue o diploma que corresponde à medalha Machado de Assis. Peço agora à senhora Luísa Valenzuela que se encaminhe à nossa tribuna e dê-nos o prazer de ouvi-la, por favor. Emoción muy profunda, que voy a hablar lamentablemente en argentino, porque realmente esta medalla es un honor que no merezco, es un homenaje extraordinario que no me esperaba. Y de todos modos ya venía muy cargada de orgullo, sintiendo el honor que es hablar en esta prestigiosísima academia en sus 100 años de vida, en este momento en que nuestra literatura latinoamericana está un poco menos floreciente que en el momento que la conocía Nélida, pero que estamos haciendo tanto para que se vuelva a reconocer y se reconozca todo lo que está ocurriendo en este momento que es tan importante. Además, creo que es tan importante que nos conozcamos, estos países que son hermanos, que estamos tan cerca y sin embargo extrañamente separados. Para mí es un honor enorme, como dije, que la maravillosa, extraordinaria escritora Nélida Piñón me haya ofrecido esta oportunidad y esta medalla, pero sobre todo me parece extraordinario que la Academia tenga una presidente mujer y que esa mujer sea la tan admirable novelista Nélida Piñón. Así que agradezco muchísimo este honor. Y precisamente por eso es que elegí el tema de hoy para hablar un poco de lo que puede ser la existencia de una escritura femenina. Espero que no abochornarlos demasiado. Siempre hay tentaciones y siempre hay efectos de vértigo. Y también siempre están las ganas de sentirse un poco iconoclasta, irreverente, a pesar de que ya ha habido tanta iconoclastia e irreverencia que lo nuestro corre el peligro de parecer pálido. Pero al borde del siglo XXI, a 3 años apenas de eso que podría ser un precipicio o una vuelta de página, no solo de siglo, de milenio, cabe esperar que se dé el cambio, la apertura, en muchas direcciones, claro está. Aunque hoy, por ser quien soy y por encontrarme ante tan destacada audiencia, tomo la palabra para explorar y celebrar junto con ustedes el encuentro tan largamente postergado de la mujer con el lenguaje. Dicen que la escritura de la mujer está hecha de fragmentos. No es así, como bien lo atestiguan las magistrales, monumentales novelas de Marguerite Yourcenar, de Doris Lessing, de Nélida Piñón, entre otras. Muchas cosas se dicen sobre la escritura de la mujer para simplificar algo que puede ser a la vez barroso y lúcido, similar a la del hombre y a la vez tan sutilmente diferente. Sin embargo, hoy no voy a tratar de refutar esta fácil aseveración de que de todos modos refuto con algunas de mis propias novelas. No, más bien hoy la voy a alentar, dándoles fragmentos y hasta contándoles algún cuentito, aunque no me reconozca tanto en la escritura fragmentada como en la heteroglosia, esa multiplicidad de voces
que reniega del discurso hegemónico. Porque en este fin de siglo, en el que tanto se habla de la aldea global, y mientras las multinacionales siembran el horror de la copia carbónica por el mundo y quiebran las más frágiles economías locales, la otra cara de la moneda, la verdad valiosa, muestra multiplicidad de centros, un profundo cuestionamiento de aquellas verdades que hasta hace poco tiempo parecían incuestionables. Quisiera plantear hoy diversos temas, fruto de años de reflexionar sobre el lenguaje, sobre esa palabra que durante milenios nos fue escamoteada a las mujeres. Como las hacendosas muchachas que me precedieron en la historia de la femineidad, esto será mi muestrario. Ellas lo confeccionaban con aguja e hilo, los delicados puntos cada vez más complejos que iban aprendiendo en sus clases de bordado. El mío no resultará un bordado tan vistoso, porque intentaré ir bordando con la escritura alrededor de la palabra, o mejor dicho, alrededor de todo aquello que el tema palabra convoca. Todo empezó 20 años atrás con una epifanía, como diría Joyce, una revelación que la escritura me brindó a pesar de mí misma, a contrapelo del pensamiento nacional de la época. En 1978, cumplidos ya 12 años de la publicación de mi primera novela, aún era yo visitada por la inocencia que me mantenía firme en la brecha, segura de mi palabra porque era la palabra de la tribu. Yo había, sin embargo, saboreado plenamente esa forma descentrada del amor que es la escritura de ficción, donde una se entrega de cuerpo entero para permitir, y con mucha suerte lograr, que aflore aquello que ni siquiera sabemos que sabemos. El sagrado vértigo de la escritura cuando se lanza a decir por sí misma verdades o, digamos, conocimientos mucho más profundos, a veces horrorosos, mucho más profundos y horrorosos de lo que creíamos tener a nuestro alcance. Había experimentado ese maravillamiento cuando el material literario me arrastraba en su cauce, pero nunca cuando con toda candidez me sentaba a la máquina, eran tiempos de Olivetti y compañía, a decir esas pocas certezas que soñaba poseer. Pero ya estaba al pie del segundo Congreso sobre Literatura Femenina, el primero para mí, y tenía que decir lo que sabía, y me senté a escribir sobre la no existencia de un lenguaje de mujer, porque el lenguaje nace en el inconsciente que es asexuado, y me sentía poderosa y segura, sabiendo que en nada se diferenciaba mi palabra de la palabra del hombre, del escritor, del maestro. La palabra sacrosanta que con tanta voracidad mamé desde adolescente. Fue aquel, para citar una bella frase de Nélida Piñón en La República de los Sueños, un primer viaje que me inundó el corazón de un sentimiento insospechado. Porque mi palabra se me reveló ahí mismo, en esa humilde paginita, y no quiso seguir diciendo eso, y dijo todo lo contrario, y Madame Bovary ya no era ni Flaubert ni moi, y yo ya no era yo, era la otra de cuya boca, o mejor dicho, de cuyas puntas de los dedos, afloraban las víboras de un decir diferente, porque no, señores o señoras, no. Instantes antes de cobrar vida propia, el lenguaje se erotiza, se carga de las hormonas propias del emisor o la emisora, nos traiciona, se sacraliza, revienta, y sí, hay un lenguaje femenino, y de ahora en más saldremos a buscarlo con afán, como espeleólogas que somos, como dianas cazadoras en pos de este decir que iríamos lenta, penosamente, constituyendo a lo largo de esos años de revelación, configurándolo lo mejor posible, cada una en nuestro propio estilo, con nuestra respiración, en busca de nuestra propia respiración, nuestro Atman. A borbotones buscaremos el lenguaje de la mujer, a cada plazo de la pluma que intenta revertir la imposición que viene desde fuera. Hic sunt leones solía estar escrito en los primeros mapas cuando los cartógrafos aún no se habían adentrado en territorios inexplorados. Aquí hay leones, es decir, lo aterrador, lo desconocido. Hic sunt leones pareció haber estado escrito a lo largo y lo ancho del cuerpo de la mujer y del cuerpo de su escritura. La mujer, y sobre todo ese mito llamado lo femenino, fue hasta hace pocas décadas cartografiada casi siempre por el hombre.
Desde los comienzos de los tiempos hemos sido instruidas por el macho de la especie sobre qué hacer con nuestros cuerpos y sobre todo con esa porción del cuerpo tan llena de amenazas, la boca. Nuestro lenguaje, como el de todo oprimido, siempre fue controlado y censurado. Jamás una palabra debía estar fuera de lugar, el lugar asignado por el otro, naturalmente. ¿Por qué? Porque hay feroces fieras listas a saltar a la menor instigación en el preciso momento en que las palabras se salen de madre, o vuelven a ella, quién sabe, y ciertas verdades pueden ser proferidas aún sin ser nosotras íntegramente conscientes de ellas. Estas, digamos, revelaciones pueden ser demoledoras, porque una vez franqueadas las barreras de censura, nada hay que se interponga entre un decir que algo sabe y nosotras, que no sabemos nada. Los leones están sueltos y son nuestros. Leonas, con todas las de la ley y alguna más por añadidura, la ley de la selva. A la mujer siempre se nos dijo que debemos ser como la tierra, la madre tierra, claro está, pródiga y pasiva. Más aún, ser la tierra prometida, sin recordar jamás que somos terra incognita, aún para nosotras mismas. Por lo tanto, como pasivas y pródigas, deberíamos dejar dormir a los leones que duermen y nada de enterarnos del propio deseo, ni mencionar el deseo. Y con esta mansedumbre se escribe, acatando tamaño mandato se logra ser una persona. Las mujeres todavía sentimos cierta trepidación al mirar de frente nuestro propio sexo, en sentido literal o metafórico, como si esta no fuera también una forma de lenguaje. Las escritoras lo saben, aunque no siempre se propongan enunciar dicha noción. Al fin y al cabo, para eso está la escritura, para mirar y luego narrar lo visto. Claro que la mirada femenina suele ser más interior que externa, suele enfocar más lo invisible que lo visible, porque no siempre lo visceral o genital propiamente dicho es el camino más directo a una revelación escondida. Eso sí, avanzamos en la escritura como quien avanza en un pantano, sabiendo que hay ciénagas, arenas movedizas. Y por qué no, a veces somos esa insegura tierra pantanosa. Y la tierra a explorar suele ser terreno minado. Y tenemos conciencia de que en oportunidades nuestra escritura puede resultar explosiva hasta para nosotras mismas. Sabemos de dónde partimos, porque de este lado de la frontera del terreno a explorar hay un hito, una piedra miliar, un mojón, como diríamos en la Argentina, aunque no en Puerto Rico. Y este hito, mojón, tal como en hilo témpore, tiene una forma cilíndrica y por demás sugestiva. Es el falo mítico, aquel que según las leyes patriarcales rige nuestra capacidad de simbolización, el siempre ausente, el inasible. Más ausente e inasible para la mujer que para el hombre, claro está. Hay, por lo tanto, en el territorio cuyo mapa es un lenguaje, una piedra miliar que a mi modo de ver oficia de frontera. De un lado, el texto conocido, normativo, civilizado, digamos, de la gran escritura universal, la siempre masculina. Del otro estamos nosotras, sin linaje literario, sin terreno seguro sobre el cual pisar como punto de partida. Y estamos empezando a nombrar todo nuevamente. No con nuevos nombres, claro está, sino con connotaciones propias. Durante mi infancia, en los colegios de mi país, agropecuario y ganadero, solían hacernos escribir una composición de tema previsible, la vaca. Hoy, tratando de adentrarme en el tema de la escritura femenina, pienso naturalmente en la palabra, que es a la vez cuerpo y escritura, y naturalmente pienso en la vaca. Animal nutricio, la palabra, animal muchas veces dócil que solemos ordeñar a nuestro antojo, animal que a veces presenta cuernos y nos embiste, al que muchas veces le sacamos el cuero, para decirlo en argentino, que tiene carne y vísceras, buenos y malos olores. Esa es la palabra. Solo que no siempre tiene cuatro patas.
Puede tener 5, como las que se le buscan al gato, o 1000 patas, o ninguna, palabra despatarrada. Y que es cuerpo y es nuestro cuerpo y la producimos con nuestros propios jugos, a veces llamados saliva y a veces no. Palabras vacas, nosotras, las escritoras, aunque la expresión parezca un insulto y sea simplemente la imagen de un rumiar para adentro, de un digerir y un entender que en última instancia genera el discurso. Por eso digo que creo en la existencia de un lenguaje femenino, aunque éste no haya sido aún del todo develado, y aunque la frontera con el otro, el lenguaje cotidiano, con impronta patriarcal, sea demasiado sutil y ambigua como para ser trazada. Porque el lenguaje es sexo, y el nuestro es sexo femenino, y porque la palabra es cuerpo. Y en este lenguaje femenino cargado de fuerza, no para nada novela rosa con monitos todos del mismo color, como dice el tango, no son las palabras en sí las que cambian. Lo que estamos efectuando en realidad las escritoras, aún sin proponérnoslo, es un cambio radical en la carga eléctrica de las palabras. Les invertimos los polos, las hacemos positivas o negativas según nuestra propia corriente, y no siguiendo las imposiciones del lenguaje heredado, el falócrata. Mary Daly, en su libro Gin/Ecología, analiza a fondo el tema del imperialismo verbal al estudiar el rol semántico que el hombre nos ha atribuido desde siempre a las mujeres. Un ejemplo explica a las claras este encasillamiento. Las mujeres hemos sido en todos los tiempos las parcas, las tejedoras. A nosotras nos adjudican los textiles, mientras ellos, los hombres, se quedan con los textos, sin tomar en cuenta que la raíz latina de ambas palabras y por lo tanto de ambas actitudes es la misma. Los hombres, agrega Mary Daly, se adjudican el cosmos. A las mujeres nos dejan los cosméticos y la revista Cosmopolitan. Ergo, nosotras nos embellecemos y tejemos, aún tratándose de libros que publicamos, y ellos escriben. Observen nomás qué ordenadito sería el mundo, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, si no fuera por el sublime travestismo del lenguaje que nos hace todo tipo de jugarretas. Por eso digo, no nos dejaremos más tomar de sorpresa. Para medir nuestras palabras empleamos ahora nuestras propias varas y escarbamos profundo hasta llegar a las raíces. Hay conciencia de cuerpo también para el cuerpo de nuestra escritura. Se trata de una forma de defender nuestro propio oscuro deseo, nuestras fantasías y también nuestras fantasías eróticas tan distintas de aquellas del novelista. Nuestros fantasmas, esos que se suponía no eran femeninos. Defendemos, por lo tanto, el erotismo de nuestra propia literatura para no seguir siendo el espejo del deseo del hombre. Cada vez estoy más convencida que las palabras son como los quarks, ínfimas partículas de materia tan pero tan pequeñas que carecen de tamaño, pero tienen, por imprescindible convención, sabor y color, y se presentan intercambiablemente bajo aspectos positivos o negativos según el ojo del experimentador o de la experimentadora. Así, a las viejas remanidas palabras, las gastadas, las vaquitas de nuestra infancia, las escritoras de fin del milenio les estamos aportando una combinatoria propia. Levantamos velos, exploramos a fondo las connotaciones para develar un antiguo, oculto color y sabor femenino que nos había sido escamoteado. Hay mucho todavía por hacer, por suerte. Eso nos mantiene vivas y hace aumentar el número de nuestras huestes. Cada día son más las mujeres que se animan a la escritura, cada día se afina más el mapa. Y eso que sabemos lo peligrosas que suelen ser las palabras, y sabemos de esta tarea de escribir desgarradora y dichosa al mismo tiempo, porque es el descubrimiento de la propia imaginación, de las asociaciones y del poder creativo, y es al mismo tiempo un minucioso enfrentamiento con algo tan manipulado y vilipendiado y gastado y sorprendente como puede ser el lenguaje. Nuestra herramienta y a la vez nuestro enemigo. Espada de Damocles, a veces, suspendida sobre nuestras cabezas, cuando nos volvemos incapaces de emitir la palabra, de dar con la palabra clave,
Es el ábrete sésamo que nos permitirá entrar de nuevo en un texto y en un texto nuevo. Por eso a menudo digo que la literatura, la producción de la literatura, es una maldición de tiempo completo. Y no solo porque a cada paso entra la duda, porque el cuestionamiento de la utilidad del escribir se plantea en cada página, sino también porque atenacea lo otro. La culpa o el terror de no estar escribiendo cada hora de la vida como lo exige cierto oscuro deseo, tan opuesto al otro oscuro deseo que nos empuja a la calle y a esa otra vida que llamamos vida. Del sillón en el que tengo la idea hasta el escritorio donde podré escribirla, la distancia no es grande, es infranqueable. Es la misma distancia que media en el querer decir y el no poder decirlo. Es la forma de resistencia que ofrecen las palabras a ser atrapadas como tales, y nosotras, escritoras, con una red de cazar mariposas, siempre corriendo tras las dichosas palabras con intención aviesa. No ya la de clavarlas, rígidas como las que nos fueron dadas, con un alfiler en el texto, sino la de conservarlas vivas, un poco revoloteantes y cambiantes, para que el texto tenga la iridiscencia necesaria, quizá llamada ambigüedad, y cada lector pueda enfocarlo desde su ángulo y reinterpretarlo. Y en este juego de rompecabezas literario no interesa tanto aquello que escribo, sino cómo lo escribo. En la articulación entre la anécdota narrada y el estilo de narración, por llamarlo de alguna forma, es donde reside el secreto del texto, y donde podemos asistir a este deslumbramiento de la palabra que alternativamente puede asumir el rol de perro fiel, de cuchillo o de dado. Una palabra en apariencia es inocente, cobra esplendor y se transforma gracias a la intención con la que es lanzada desde lejos. Gracias a esa cama que se le ha ido veniendo preparando con montones de otras palabras que la preceden. Y no hablemos de los silencios, de los que de todos modos es imposible hablar. Lo no dicho, lo tácito, y lo omitido, y lo censurado, y lo sugerido, cobran la importancia de un grito. Los rígidos semiólogos hablan de la contaminación del lenguaje y se refieren a la polisemia, es decir, a los desconcertantes sinónimos, a la analogía y a las diversas connotaciones que en cada palabra perturban su naturaleza y a la vez su funcionamiento. Las escritoras, como los escritores, hacemos nuestro agosto en estas llamadas contaminaciones. Las afilamos, les sacamos brillo, las exponemos de la mejor manera posible para que la luz de la lectura haga resaltar todas sus facetas, hasta las más ocultas, aquellas con que se nos impone silencio, las ignoradas hasta este momento en que las emitimos, las que eluden nuestra propia censura, nuestra represión interna. Ustedes saben muy bien que las niñas buenas no pueden decir esas cosas, las señoras elegantes tampoco, ni las otras. No pueden decir ni esas cosas ni las otras, porque no hay posibilidad de acceso a lo positivo sin su opuesto, el negativo, revelador y revelado. Tampoco las otras mujeres, las no tan señoras, pueden proferir aquellas palabras catalogadas de malas, las grandes, las gordas, las palabrotas. Esas tan sabrosas al paladar que llenan la boca, palabrotas, las que nos descargan, las que nos permiten decir aquello insoportablemente angustiante. Hay palabras catárticas, momentos del decir que deberían ser inalienables y a las mujeres nos fueron alienados desde siempre. Durante la infancia, nuestras madres o padres, ¿por qué echarles la culpa siempre a las mujeres?, nos lavaron a muchas de nosotras la boca con agua y jabón cuando decíamos algunas de esas llamadas palabrotas. Las palabras sucias, cuando proferíamos nuestra verdad. Después vinieron tiempos mejores, pero estas interjecciones y esos apelativos nada cariñosos quedaron para siempre disueltos en la detergente burbuja del jabón que limpia hasta las manchas de familia. Limpiar, purificar la palabra, la mejor forma de sujeción posible. Ya lo sabían en la Edad Media y así se siguió practicando en las zonas más oscuras de Bretaña, en Francia, hasta hace pocos años. A las brujas, y somos todas brujas hoy, se les lavaba la boca con sal roja para purificarlas. Canjeando un orificio por otro,
como diría la escritora mexicana Margot Glantz, la boca era y sigue siendo el hueco más amenazador del cuerpo femenino, porque puede eventualmente decir lo que no puede ser dicho, revelar el oscuro deseo, como ya dijimos, desencadenar las diferencias amenazadoras que subvierten el cómodo esquema del discurso falogocéntrico, el muy paternalista. Y del dicho al hecho, de la palabra hablada a la palabra escrita, un solo paso, que requiere toda la valentía de la que disponemos, porque creemos que es tan simple y sin embargo no. La escritura franqueará los abismos y por lo tanto hay que tener conciencia inicial del peligro, del abismo. Olvidarse de las bocas lavadas, dejar que las bocas sangren hasta acceder a ese territorio donde todo puede y debe ser dicho, con la conciencia de que hay tanto por explorar, tanta barrera por romper todavía. Es una lenta e incansable tarea de apropiamiento, de transformación, de ese lenguaje hecho de malas palabras que nos fue dado a las mujeres durante siglos y apropiación del otro lenguaje, el cotidiano, que debíamos manejar con sumo cuidado, con respeto y fascinación, porque de alguna manera no nos pertenecía. Ahora estamos rompiendo y reconstruyendo. Es una tarea ardua, ensuciando esas bocas lavadas, adueñándonos del castigo sin permitirnos en absoluto la autolástima. Sal roja. Entre nosotras el llanto está prohibido. Otras manifestaciones emotivas, otras emociones no, pero sí el llanto, prohibido. Al celo, por ejemplo, podernos darle libre curso y alegrarnos. A los celos, en cambio, debemos mantenerlos bajo estricto control. Podrían degenerar en llanto. ¿Por qué tanto miedo a las lágrimas? Porque las máscaras que usamos son de sal. Una sal roja, ardiente, que nos vuelve hieráticas y bellas, pero nos devora la piel. Bajo las rojas máscaras tenemos el rostro en carne viva y las lágrimas bien podrían disolver la sal y dejar al descubierto nuestras llagas, la peor penitencia. Nos cubrimos con sal y la sal nos carcome y a la vez nos protege. Roja sal, la más bella, la más voraz de todas. En tiempos idos nos restregaban la boca con la sal roja queriendo lavarnos de impudicias. Brujas, gritaban ellos cuando algo perturbaba el tranquilizante orden por ellos instaurado, y nos fregaban la cara contra la sal roja de la ignominia y quedábamos anatemizadas para siempre. Brujas, nos acusaban, acosaban, hasta que supimos apoderarnos de esa sal y nos hicimos las máscaras tan bellas, iridiscentes, color carne, traslúcidas de promesa. Ahora ellos, si quieren besarnos, y todavía a veces quieren, deben besar la sal y quemarse a su vez los labios. Nosotras sabemos responder a los besos y no tenemos inconveniente en quemarnos con ellos desde el reverso de la máscara. Ellos, nosotras, nosotras, ellos. La sal ahora nos une la llaga y solo el llanto podría separarnos. Con máscara de sal nos acoplamos y a veces los sedientos vienen a lamernos. Es un placer perverso. Ellos quedan con más sed que nunca y a nosotras nos duele y nos aterra la disolución de la máscara. Ellos lamen más y más. Ellos gimen de desesperación, nosotras de dolor y de miedo. ¿Qué será de nosotros cuando floren nuestros rostros ardidos? ¿Quién nos querrá sin máscara? ¿Quién en carne viva? Ellos no. Ellos nos odiarán por eso, por habernos lamido, por habernos expuesto, por habernos ellos lamido, por habernos ellos expuesto ellos. Y nosotras sin siquiera derramar una lágrima, sin permitirnos nuestro gesto más íntimo, la autodisolución de nuestra propia máscara gracias al prohibido llanto que abre surcos para empezar de nuevo. Aquella cuyo mandato fue ser bella y callar, va perdiendo ahora su máscara y ya no le importa la belleza, le importa decir lo que no pudo ser dicho desde la hegemonía del padre y siembra algo peor que el desconcierto, siembra la duda. En este fin de milenio no hay terreno seguro, como se sabe, y las escritoras lo entienden desde su nueva ventana abierta a lo desconocido. A veces la metáfora tiende a lo visceral, al barrio primigenio y a las cálidas viscosidades. Un acceso al conocimiento por la vía oscura, la senda oscura del Dante, olvidando el luminoso camino logocéntrico que solo nos lleva a donde queremos ir sin permitirnos saber más allá de lo sabido.
Para mí el hecho literario no se centra ni en la marioneta, que podríamos definir como lo femenino, ni en la mano que la mueve, podría ser lo masculino, sino en un intento de percepción de los hilos invisibles que van de la una a la otra. El tratar de verlos nos obliga a entrecerrar los ojos y la claridad de nuestra mirada será mayor cuanto menos tratemos de imponer una visión preconcebida, pero cuanto más despierta tengamos la conciencia. En este fin de siglo de conveniente y cómodo posmodernismo, donde todo puede ser catalogado de parodia, hasta la política más aviesa, la voz de la mujer entra con fuerza para desmontar un orden represivo y cuestionar lo que hasta hace poco dábamos por seguro, instalando, eso espero, un paradigma más abierto, menos vertical, más incluyente. Muchas gracias. Obrigada. Estamos muito felizes com a presença, já dissemos desde o início, a presença narrativa, a presença da inteligência, das reflexões tão instigantes de Luísa Valenzuela, essa Academia Brasileira de Letras que a recebeu hoje, justo como eu lhes disse, nesses instantes áureos do nosso centenário, sente-se muito honrada e agradece muito sua presença, o brilho da sua conferência. Muito obrigada. O honor é meu. Está encerrada essa sessão.